Doy la bienvenida a nuestra siguiente ponente, que también es miembro del grupo, que es un placer tenerla aquí. Ella nos va a hablar sobre la invisibilidad de la violencia en mujeres mayores, que está cambiando, y su nombre es María Nieves Gómez-Llano. Ella es psicóloga, actualmente es psicóloga clínica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Moratalaz, en la sección infantil y juvenil. Anteriormente estuvo como facultativo, especialista en psicología clínica en el Hospital Rodríguez Lafora, como psicóloga clínica en el Ayuntamiento de Alcobendas, en la sección de mayores durante 3 años, y tiene experiencia de 15 años en el campo de las adicciones, como psicóloga clínica en CAD y CAID, en la Comunidad de Madrid y ayuntamientos, y tiene aparte una gran experiencia como formadora. Así que nada, no le quito más tiempo a Nieves, le doy las gracias por estar aquí hoy y todo suyo. Muchísimas gracias, Esther. Primero agradecerte a ti. Quería agradecerte a ti como coordinadora del grupo de Buen Trato, el que me permitáis estar aquí exponiendo esta pequeña ponencia. Y luego también agradecer al Colegio Oficial de la Psicología que nos permitan tener este marco para poder, pues hablar de estos temas que no es fácil hablar de ellos. Entonces, voy a contaros. Mi ponencia es Invisibilidad de la violencia en mujeres mayores, que está cambiando. Y lo primero que quiero dejar constancia es que estuve más de 3 años trabajando en la sección de mayores en el Ayuntamiento de Alcobendas y estoy muy agradecida por el tiempo compartido con ellos y con ellas. Y mi gratitud es por el crecimiento personal y profesional a su lado. Esto que veis aquí es una muestra de la creatividad y las cosas que pueden hacer personas mayores cuando se les da un espacio. Esto fue una actividad que hicimos de pintar en la calle, ¿vale? Y esos son algunos de los muchos dibujos que fue muy grande lo que hicieron. Y salían a la calle, se sentaban en un murete o en una sillita que llevaban pequeña, se ponían a pintar y luego hicimos una exposición que fue fantástica y fue un día maravilloso, un domingo por la mañana soleado, todos los mayores de Alcobendas por todos los sitios, fue algo fantástico. Este es uno de mis grupos, de los muchos que di. Y me permitieron, por supuesto, ellas y ellos, que yo pudiera utilizar esta foto en este tipo de cosas. Entonces, vaya por delante mi agradecimiento a las personas mayores que me acompañaron durante una larga etapa de mi proceder profesional. Ahora ya empiezo a exponer lo que he venido a exponer aquí. ¿Qué está cambiando, no? Invisibilidad de la violencia en mujeres mayores. Este es el nombre de la ponencia. A ver. He traído una noticia del 2013 presentada por la Unión de Asociaciones de Familiares, la UNAD, en la que decían que unos 20 millones de mujeres mayores de 65 años sufren maltrato psicológico en Europa, según el estudio de esta asociación. Unos 20 millones de mujeres mayores de 65 años sufren maltrato de carácter psicológico en Europa, pero de esos millones, 6 millones son de carácter económico. 4 millones sufren malos tratos físicos. Y 1 millón de las víctimas padecen abusos sexuales. Parece que como caldo de cultivo para el maltrato nos sitúa un poco en cómo está la cosa. Esto era en 2013. Que Europa está envejeciendo es algo que no hace falta, como decía mi compañera, la pirámide está invertida y no es algo que yo esté aquí discutiendo. En España, en el 75 teníamos un crecimiento del 10,57%, en 2010 un crecimiento al 17,36%, en 2020 en España, y son datos del INE, un 125,7%. que es lo que significa que se contabilizan 125 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Podemos echar cálculos. Estimaciones que tenemos en el año 2030, el crecimiento estimado es del 30% frente al 18% actual. Esto es de la Fundación ADECO de junio del 2020, son estos datos.
Si traigo todos estos datos es un poco para situar lo que luego voy a hablar. Las mujeres son más que los hombres. Mayor incremento en esperanza de vida. Mayor número de mayores que pasan a los 80 años. Generando un mayor número de personas con dependencia y el sobreenvejecimiento es sobre todo femenino. También hay masculino, pero lógicamente hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres a la hora de envejecer y sobre todo de necesitar en algunos momentos cuidados. He querido traer el concepto de edadismo porque luego va a venir bien para todo lo que voy a hablar. Hablan de que es una estereotipación y discriminación contra personas o colectivos por motivos de imagen, con connotaciones negativas, asociadas a la pasividad, enfermedad, deterioro, carga social y vulnerabilidad de las personas de edad, con múltiples dependencias, desde las económicas a las emocionales. O sea, hay un arco bastante amplio de dependencias de las personas mayores. Una noticia de noviembre del 21, mujeres mayores, violencia de género con mayor continuidad. Que en muchos casos el maltrato solo finaliza cuando la pareja fallece. El investigador Ferran Llull subrayó algunos de los datos de la macroencuesta estatal de violencia contra la mujer, en el que detectaban que más del 42% de las mujeres de 65 y más años han sufrido violencia a lo largo de su vida, que 1 de cada 5 han sufrido violencia psicológica y un 10% ha sufrido violencia física o sexual de alguna de sus parejas a lo largo de la vida, y que el informe destaca que las mujeres de 65 años y más años presentan un porcentaje de violencia ejercida por la pareja actual que otros grupos de edad y constata que en muchos casos el maltrato termina con el fallecimiento del maltratador. Impresiona un poco los datos, pero bueno, esto digamos que se está visibilizando desde hace muy poquitos años. Ese es quizá el traer este tema a estas jornadas partió de la idea, yo en noviembre del 2019 hice una especie de charla, conferencia con las personas mayores cuando trabajaba allí en el Ayuntamiento de Alcobendas y en la celebración de la Semana en torno al 25 de noviembre, pues hablamos de la invisibilización de la violencia en las personas mayores, en mujeres. Y cuando terminamos de hablar de esto, empezaron a salir mujeres a contar sus ejemplos, mujeres mayores de 65 años, y luego otras te venían como en privado porque no querían reconocerlo públicamente, que habían identificado cosas por las que ellas pensaban que también podían haber vivido maltratadas y no se habían percatado. Entonces, en esta otra noticia, Mujeres Mayores, Violencia de Género, y bueno, siguiendo con la misma noticia, dice que la violencia hacia las mujeres mayores es un maltrato oculto durante años que ni las propias víctimas saben reconocer. O sea, el problema de muchas mujeres mayores es que no han sabido reconocer que estaban siendo maltratadas, que les estaba pasando. Lo tenían totalmente interiorizado y normalizado. Más de 1 de cada 10 asesinadas por violencia de género tiene más de 61 años, pero este dato no refleja la realidad de la violencia que soportan muchas de ellas durante más de 40 años. Estamos hablando de toda una vida de violencia. ¿Pero quién maltrata a las mujeres mayores? Sus maridos, parejas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, sus hijos y hijas, las instituciones, bancos, servicios sociales, instituciones sanitarias, comerciales, etc. Esto, que no se ha detectado muchas veces, ahora está habiendo movimientos en personas mayores. Habéis visto, no me acuerdo cómo se llama el señor que ha pedido firmas para el tema de los bancos, los cajeros. Bueno, pues eso, que es un ejemplo de muchas cosas que están pasando, en mujeres mayores está mucho más escondido. Bueno, y otras mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Invisibilización. ¿Qué es lo que ocurre? Se da negligencia y maltrato de mayores.
fundamentalmente en mujeres. Esta palabra que ahora se utiliza mucho y que mucha gente no entiende por qué se utiliza, lo que significa es una adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Es decir, empoderamiento. No solamente en el tema de violencia en mujer, no solamente el empoderamiento es dar a una persona las estrategias suficientes para que pueda defenderse y ser feliz, para que pueda valerse por sí misma, por ella misma. La Ley Orgánica 1/2004, el artículo 1 de Protección Integral contra la Violencia de Género, dice que todo acto de violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre esta por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vida privada. La Organización Mundial de la Salud define los malos tratos como un acto único o repetido o la falta de una acción aprobada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor. Puede ser de varias formas: psíquico, psicológico, emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar negligencia intencional o por omisión. Fijaros que en este momento he representado personas mayores dañadas, tanto mujer como hombre. Estoy hablando ahora de personas mayores en general. ¿Qué pasa con la pirámide de la violencia? Este es el famoso iceberg, que lo habéis visto en muchísimos sitios. Hay un umbral de visibilidad. ¿Qué significa eso? Pues es, en principio, lo que parece que detectamos todos, ¿no? Y hay un umbral de tolerancia. Hay un refrán que dice que no te den todo lo que puedas aguantar. Hay una violencia invisible y hay una violencia visible. Del umbral de tolerancia y de la visibilidad depende lo que pueda aguantar una persona. Este iceberg es el de la violencia de género, que se utiliza pues, en muchísimas ponencias cuando se habla de violencia, y se ve en la parte visible, pues se ven los asesinatos, se ve la agresión física, la violación, el abuso sexual, el gritar, el insultar o el amenazar. Pero hay muchas cosas que están por debajo, soterradas, que no detectamos: humillar, despreciar, culpabilizar, desvalorizar, ignorar, chantajes emocionales, humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, anulación y micromachismos. Todo esto está por debajo y son muchísimas cosas que no solemos identificar muchas veces. Hay que estar muy atento a ello para poder identificarlo. Esta diapositiva, esta rueda del poder y control, es muy conocida porque es todo lo que se puede abusar: física, sexual, bueno, pues abuso emocional, hacerlas sentir inferior, hacerlas sentir mal, insultarlas con apodos ofensivos, hacerlas pensar que están locas, confundirlas a propósito, humillarlas, hacerlas sentir culpable, aislamiento, controlar lo que hace, a quién puede ver, con quién puede hablar, lo que puede leer, a dónde va, limitarle su vida social, utilizar los celos para justificar sus actos, minimizar, negar y culpar, minimizar el abuso, no tomar seriamente las preocupaciones que tiene, manipulación de los niños, o sea, el utilizar a sus hijos para machacarlas, para que se sientan culpables, utilizar a los hijos para ir contra ellas,
los privilegios masculinos, el tratarlas como una sirvienta, el no dejarles tomar decisiones importantes, el abuso económico, no dejarlas trabajar o impedir que mantengan su empleo, obligarlas a que les pida el dinero. Un ejemplo, no, es que me da a la semana X dinero y no me llega ni para la compra, pero es que yo no tengo ninguna tarjeta, no puedo acceder a dinero y además no me deja trabajar. El uso de coerción y amenazas, el asustarla con amenazas de que les van a hacer mal, de que van a dañar a los niños, de que van a dañar a sus familiares, intimidarlas, provocarles miedo, con miradas, con acciones, con girar la puerta, la llave, la cerradura, entrar en terror. Bueno, no he leído absolutamente todo, pero nos hacemos una idea de a qué llamamos poder y control. Quería tocar un tema que es la dependencia emocional en mayores, que se puede dar en todo tipo de edades, pero en mayores se detecta. En una mujer con dependencia emocional tiene miedo a la ruptura, qué va a ser de mí, dónde voy a ir, qué me puede hacer, dará prioridad a la pareja, si es que lo he hecho toda la vida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a desengancharme de esto? Bueno, es que ni se plantean desengancharse, no es una cosa que se lo planteen. Tendrá conductas de subordinación y sumisión, lo que tú mandes, con tal de que no te enfades. Tengo que evitar enfadarlo. Tengo que hacer lo que él quiere, porque es que si no, ¿qué puede pasar? Tengo que evitar provocarle. Tolerar conductas que van de esporádicas, desatenciones hasta insultos y ofensas reiteradas, incluso agresiones físicas. Esto es un ciclo, o sea, pasamos de menos a más y de más a menos, o sea, constantemente estamos en la rueda. Una noticia del País del 21 de enero del 2018. Como ven, voy saltando de unas fechas a otras y no por más antiguas o más cercanas, son muy diferentes. Son bastante iguales, ¿verdad? O sea, en el fondo están contando más o menos las mismas cosas. Es curioso con los años que han pasado. Es que de 2013 a 2021 cuenten los años que van. De 2013 a 2018 son 5 años. Bueno, pues ya son años como para... Bueno, pues nos encontramos que hay cosas que no varían. Apenas hay datos y protocolos sobre violencia de género en mujeres. En ese momento no existían prácticamente protocolos. Miles de ellas están atrapadas desde hace décadas en el maltrato sin ser conscientes y sin posibilidad de rehacer sus vidas. El que la hiciese dormir en el suelo, si las relaciones sexuales no habían sido satisfactorias, ni siquiera era identificado por la víctima como un maltrato. O sea, si no había hecho lo que él quería, dormía en el suelo. A veces le quitaba hasta la alfombra, fuera invierno o verano, y no la dejaba taparse. He reducido la noticia, pero quiero decir, y bueno, y se le dejaba ponerse el pijama, pues bueno, o el camisón, que a veces ni eso. Sé que es un poco duro lo que estoy comentando, pero o sea, esto es extraído de testimonios reales. Era imprevisible. Se enfadaba de pronto, comenzaba como a encenderse, a perder el control. Me daba un empujón o rompiendo muebles. Un par de veces llegó a pegarme, aunque no era lo habitual. Me insultaba, gritaba, destrozaba cosas. Una noche me empujó y me clavó el radiador en la espalda. Casi me deja en silla de ruedas. Todavía hoy padezco de columna. Esto es otra... O sea, he traído varios testimonios para que nos hagamos una idea, y son testimonios de personas mayores. O sea, de personas mayores, mujeres, quiero decir. Ni siquiera identificaron que estaban siendo maltratadas. Era lo que les tocaba. Algo habrían hecho. O sea, no identificaban que era, bueno, pues se casaban con una persona y lo que dijera tenía que ser.
Es lo que Dios me ha dado. Es lo que me ha tocado. Silencio y olvido para miles de mujeres que pasan de ciertos años. Falta de toma de conciencia sobre esta problemática tanto de las mujeres víctimas como de la sociedad. Hace años, si iban a denunciar a una comisaría, sabéis lo que las contestaban, ¿no? Algo habían hecho. Los trapos sucios se solucionan en casa y las mandaban para casa. Educadas en el machismo, naturalizaban la agresión. Desconocen las herramientas para salir del maltrato. A ver, para solucionar un problema tengo que ser capaz de identificarlo. Si no soy consciente de que tengo un problema, ¿qué voy a solucionar? No tengo nada que solucionar porque es que no sé ni que lo tengo. No sé si me explico. O sea, primero, para solucionar algo tengo que saber que lo tengo. Una vez que lo identifico, pues a lo mejor puedo plantearme, que no siempre me lo planteo, el hacer algo. A no ser que les den una paliza, es difícil que se reconozcan como víctimas. Ahí sí ya empiezan a identificar que algo está pasando. Hay una mentalidad de pertenencia al marido, incapacidad de enfrentarse a él, incluso después de muerto. O sea, yo he conocido mujeres que te contaban que aun sabiendo que estaba metido en la tumba, que la había enterrado, era solo nombrar su nombre y se aterrorizaba. Seguía teniendo un terror, en algunos casos estrés postraumático. Enfados, gritos, golpes en las puertas, el preámbulo de terror en el que vivieron múltiples de mujeres mayores. El sonido de una cerradura era ya una señal de angustia. A ver cómo viene hoy. A ver si pasamos la tormenta. Si viene calmado, tenemos un día calmado. Si no, a ver cómo acabo. ¿Qué les ocurría? Cuando eran jóvenes no tenían dónde ir, porque además normalmente la familia tampoco respaldaba. ¿Estás con tu marido? ¿Qué me estás diciendo? Ocultaban su condición sexual detrás de un matrimonio en el que no tenían amor. Había algunas personas, algunas mujeres, que se casaban porque era lo convencional, pero realmente tenían otro tipo de deseos. No tenían trabajo y tenían varios hijos a cargo, con lo cual, ¿qué iban a hacer con sus hijos e hijas? Si el que proveía era el marido. La familia, incluso los hijos, se oponían a que se marchara. Incluso mujeres muy mayores, yo conocí algún caso de mujeres mayores que se plantearon ya de mayores separarse y los propios hijos le decían, bueno, es que, a ver, que papá es como es, pero tú ya sabes cómo es, que te quiere, pero a su manera. Claro, si una mujer mayor, que hablan de 80 años, de pronto un día decide que se quiere separar, los hijos lo primero que piensan es que, con perdón, se le ha ido la cabeza, es lo que te decían. No, es que mi madre no está bien porque ahora dice que quiere separarse de mi padre y es que es una tontería. Cuando tú habías intervenido con ella y te había contado la historia de vida que tenía con respecto a su pareja, pues dices, bueno, o sea, los hijos, y en algunos casos los hijos lo conocían perfectamente, pero ellos ya estaban fuera. Con 70 u 80 años tienen callo. Ya sé que suena muy mal la expresión, pero creo que se entiende. Les parece que ya es más fácil aguantarlo. Total, ahora ya está más apagado, ya no me pega tantas veces, ya sé más o menos manejarlo, ya identifico cuando viene mal y procuro meterme en algún sitio para que no me coja, me cierro en el baño y tienen dependencia emocional. Es que son dependientes emocionales de ellos. No, si en el fondo me quiere. Si es que yo sé que a veces altera, pero a mí me quiere mucho. Lo que pasa es que no se puede controlar y claro, yo le provoco. Es que él me dice que yo le provoco. Tenían dependencia económica, son las mujeres con mayor vulnerabilidad. Las mujeres viudas han estado aguantando de 40 a 50 años de violencia. Fijaros lo que estamos diciendo. Ahora sufren estrés postraumático en algunos casos, terrores nocturnos, pesadillas incluso cuando el marido ya está muerto,
que tienen pesadillas con ellos de que van a venir a matarlas. Síndrome de indefensión. Hemos oído hablar de indefensión aprendida de Seligman, ¿no? Si llega un momento que no tengo forma de salir de una situación y siempre que intento algo, pues soy como un conejito asustado. Al final me quedo donde estoy, me caigan los palos que me caigan. Fobias y miedos a múltiples cosas. Hay una expresión por ahí que ahora la veréis, es que yo siempre estaba enfermita. No es que siempre estuviera enfermita, es que al final somatizamos cosas. Y cuando no puedes a nivel psicológico enfrentarlo, a veces somatizaban en enfermedades, pues cefaleas, dolores articulares, espalda, bueno, pues miles de cosas. Secuelas físicas irreparables en algunos casos. Tienen dolores de cabeza, desarrollan fobias, cambios en el estado de ánimo. Por ejemplo, muchos hijos te venían contando que es que mi madre no hay que la entienda, tan pronto está contenta como está que se quiere morir. Que lo decían así en plan... Y tú le decías, pero ¿tú te has planteado por qué tu madre tiene estos picos emocionales? ¿Por qué tiene esta desregulación emocional? Trastornos de la conducta alimentaria. De pronto dejaban de comer, como no paraban de comer, como tenían atracones, como, bueno, pues un poco bloqueo emocional. Yo he tenido mujeres mayores hablándome de estos temas y de otros, pero de estos temas, que era nombrar a su maltratador, porque al final su marido era su maltratador, se bloqueaban emocionalmente. En algunos casos había suerte que empezaban a llorar, por lo menos sacaban en parte la emoción, pero en otros se bloqueaban, se quedaban en blanco y no eran capaces de seguir hablando. Estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, lo que hemos dicho antes, ideación autolítica, posibles ideas suicidas, pero con todo lo que han pasado muchas mujeres de 40 a 50 años de maltrato, el acervo de no abandonar a mi familia, no abandonar a mis hijos, ¿qué van a hacer sin mí? Aunque tuvieran ideas autolíticas, no hacían una planificación real de suicidio, de decir voy a quitarme la vida. O sea, lo que sí pensaban, ojalá me muriera, o tenían, bueno, pues ideas de vez en cuando, pero yo diría que la mayoría de las que yo he hablado con ellas les podía mucho más la educación que tenían, el no dejar a su familia atrás, ¿no? Entonces, pues aguantaban lo que viniera. Unas pinceladas de cómo detectar el maltrato psicológico. Sus necesidades van siempre antes que las tuyas, te hace sentir que no eres válida ni capaz, rompe toda la estabilidad en tu vida, sentimientos de superioridad, necesidad de control, y es una relación desequilibrada. Uno tiene el poder sobre la otra y no es capaz de salir de ahí. En la publicación Mujeres mayores de 60 años de la Consejería de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, que ha coordinado Mónica Ramos, que es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre diagnósticos sobre violencia de género en mujeres mayores de 60, detectaron que en los últimos 17 años un 12,8% del total de las mujeres asesinadas en Madrid tenían 61 años o más. Los casos de mujeres mayores de 60 años son más difíciles de detectar, atender y solucionar. En este estudio no consiguieron que muchas mujeres expusieran sus casos, no consiguieron que muchas, no se dejaban ni grabar, no consiguieron en muchos casos hacer nada de conseguir que les dieran todos los datos, porque es que vivían con mucho miedo y es importante eso tenerlo en cuenta.
Existía mucho miedo entre las víctimas. No se separaban hasta que no eran mayores por no romper la familia y abandonar el proceso de crecimiento de sus hijos. Porque una de las amenazas fundamentales es no vas a volver a ver a tus hijos. Yo recuerdo un caso que llevé de una mujer que se enamoró de otra mujer y entonces, pues con casi 50 años decidió separarse de su marido. Entonces lo primero que hizo él fue quitarle a su hijo. Luego consiguió retomar al hijo mucho más tarde, pero pagó caro el separarse y el defender su condición, ¿no? Directamente era una de las cosas más utilizadas, los hijos. No le sirvió recurrir al ámbito policial y judicial, aunque eso creen que no ha cambiado. O sea, en el fondo muchas mujeres piensan que eso no ha cambiado, porque es verdad que las etapas que tienen que pasar las mujeres en este tema es tan doloroso y tan de exposición de ellas que muchas veces se produce una revictimización. Entonces, muchas mujeres mayores pensaban eso. Primero, que no habían sido ayudadas. Segundo, que no había cambiado. Las mujeres mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que las jóvenes y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esta doble discriminación está en base de su invisibilidad. Esto lo dice el delegado de área del ayuntamiento, José Aniorte. Visibilización. ¿Qué está cambiando? Pues que ahora se empieza poco a poco a hablar de esto. Sabemos que del tema de violencia de género ya llevamos unos años que se ha visibilizado más, entonces, pero es verdad que las mujeres mayores no era un tema que estuviera visibilizado. Entonces ahora, poco a poco están empezando a hablar algunas de ellas, poco a poco entre ciertos profesionales se está detectando que esto existe, aunque era complicado el trabajar con personas mayores, mujeres, en el tema de violencia de género, por todos los hándicaps que iban asociados. Y concienciación. La importancia de concienciar sobre esto es fundamental para que las personas que trabajan con personas mayores, si detectan algún tema de estos, pues que sean capaces de dotar de estrategias a la persona y de poner mecanismos en marcha. Un testimonio. Tuve que huir de mi casa porque se lió a voces, a golpes conmigo y cogí y me fui corriendo donde mi hija. Ay, mamá, que no es para tanto. Me decía mi hija, no paraba de decir, que papá te quiere mucho. Es muy celoso, pero es porque te quiere. ¿Me estoy explicando? Queda claro un poco por qué decía antes lo de que algunos hijos no son capaces de decir qué está pasando aquí. Él nunca me pegó. Y mirad lo que leo a continuación. Me agarraba y golpeaba contra la pared. Tengo muchos chichones aquí en la cabeza, y se señalaba, porque él me golpeaba hasta dejarme medio ida, pero nunca me pegó. Me agarraba y golpeaba contra la pared o agarraba un cuchillo y me lo ponía por aquí, se señalaba la cara. Pero nunca la pegó. Como teniendo en sus manos el cuchillo, no sé cómo decirte. Tal vez yo tuve demasiado miedo, pero nunca me dijo, te voy a clavar. Tenía el cuchillo largo y me agarraba. Me agarraba y golpeaba, pero no me dijo que me iba a matar. Pero muchas veces yo sentía por mi cara el cuchillo, pero no la dijo que le iba a matar. No sé si con estos testimonios entienden por qué he expuesto lo anterior. Empezó 10 días antes de la boda, no le pareció bien mi modo de pensar y me pegó una bofetada. He estado desde los 16 hasta los 64 años, no he tenido juventud ni he tenido madurez. Ha sido todo sufrimiento. Todo esto está extraído del artículo que publicaron, que he comentado antes, del estudio de los 60 años. Las palizas no eran diarias, a lo mejor te daba una paliza y tardaba 20 días en darte otra.
entonces lo ibas aguantando. Es que no sé, es triste decirlo, pero yo creo que te acostumbras a vivir con esto. Yo me veía siempre, estaba enfermita, no tenía muchas fuerzas, pero para nada entonces. Yo me veía como un ser muy inútil, que no podía hacer nada. Una autoestima nula, persona anulada, que no era capaz. Cuando la gente dice, ¿pero por qué no salen de ahí? Llega un momento que la mujer no es capaz de salir de ese círculo vicioso. No es... Yo cuando oigo gente que dice, no, es que le gusta que la peguen, me ponen los pelos de punta. Primero, a nadie le gusta que le peguen, y segundo, cuando una persona está metida en este circuito, que está aterrorizada hasta por respirar, no es capaz de tomar ninguna decisión, está anulada totalmente. Yo me veía como un ser inútil, que no podía hacer nada. Nunca me pude liberar de él, nunca. Yo fui muchas veces a pedir ayuda. Y lo pongo en gris, bueno, pues para que pensemos un poco. Empoderar a una persona mayor no significa más que hacerles ver el valor que tienen y que aportan quienes se relacionan con ellos y ellas. Son valiosos y valiosas para esta sociedad en la que nos desarrollamos cada día. Saben que son valiosos y valiosas, a pesar de que surjan indicadores de que muchas personas no son capaces de darse cuenta de lo mucho que aportaron y aportarán. Si trabajamos en este ámbito, tenemos que tener estos 3 pilares muy en cuenta, porque tenemos que ayudarles a que sigan mostrando lo valiosos y valiosas que son. Oreja constructiva versus oreja destructiva. ¿Por qué he metido esto? Esto fue una actividad, una dinámica que hicimos pues precisamente en un día del buen trato, allí en la sección de mayores. Lo hice con mi compañera María José, una animadora de allí del ayuntamiento que está en la sección de mayores, que estaba conmigo, y lo hicimos las dos. Y entonces intentamos construir qué decían las personas mayores, qué se les contestaba normalmente y cómo podríamos avalarlas de una manera positiva. Ahora les enseño el resultado. Estoy un poco cansada. Estoy muy triste y desanimada. Quiero aprender nuevas tecnologías. Vengo a informarme. ¿Qué apartamento? Me gusta mucho. Me gusta este vestido colorido. Voy a mirar mi dinero. Tengo unos ahorritos. Estoy un poco cansada. ¿Qué solían recibir? Pues, ¿qué quieres con tus años? Estoy muy triste y desanimada. Ya estás con lo de siempre. Tú lo que tienes es que estar bien, que no te falta de nada. Quiero aprender nuevas tecnologías. Tú ya no tienes edad, eres muy torpe. ¿Dónde vas a estas alturas? ¿Para qué quieres eso tú ahora? Vengo a informarme. Dígale a sus familiares que vengan para informarse. Cuando yo decía que el maltrato no viene solamente de los cercanos, sino de otros sitios, pues aquí tenéis un ejemplo. ¿Qué apartamento? Me gusta mucho. No pensará que vamos a darle un crédito, sin preguntar siquiera si puede avalar su crédito, si tiene medios, o sea, directamente. Me gusta este vestido colorido. ¿Dónde vas tú con esas pintas? Voy a mirar mi dinero, tengo unos ahorritos. ¿Dónde vas tú? Te va a engañar. Deja que yo maneje tu dinero. ¿Esto no suena? Vale. Volvemos a oreja constructiva y destructiva. He ido a la peluquería, he reservado para ir a un concierto de Malú. Aunque estaba tomando pastillas, estaba muy dolorido, fui a darme unos masajes y me vinieron fenomenal. He solicitado comida y ayuda a domicilio porque ya no me da el cuerpo para ciertas tareas. Mañana tengo un curso online para manejar las compras por internet. Este verano voy a probar a compartir un apartamento en la playa. He conocido a alguien que se adapta muy bien a mi estilo de vida. Perdona, pero es que yo voy muy despacio y creo que abuso de tu tiempo.
He ido a la peluquería. ¿Qué le podemos decir? Me encanta el corte de pelo tan moderno que te has hecho. Es diferente, ¿no? Se nota el cambio. He reservado para ir a un concierto de Malú. Es estupendo que cumplas tus deseos y te des permisos para disfrutar. Aunque estaba tomando pastillas, estaba muy dolorido. Fui a darme unos masajes y me vinieron fenomenal. Muy bien, darle cuidados al cuerpo tiene su recompensa. Te quitas de pastillas. He solicitado comida y ayuda a domicilio porque ya no me daba el cuerpo para ciertas tareas. Claro, tienes derecho a que se atiendan tus necesidades básicas. Así tienes más tiempo para ver a tus amistades. Mañana tengo un curso online para manejar las compras por internet. Fenomenal, qué buena idea. Me sirves de ejemplo para ver que yo también puedo aprender cosas nuevas. Este verano voy a probar a compartir un apartamento en la playa. He conocido a alguien que se adapta muy bien a mi estilo de vida. Qué buena idea, pero espero que disfrutes mucho y te dejo mi teléfono por si necesitas algo. Perdona, pero es que yo voy muy despacio y creo que abuso de tu tiempo. No te apures, tú también me dedicaste tiempo, cuidados y cariño cuando era niña, hoy por ti, mañana por mí. A veces siento que no tengo nada que aportar. No es así, eres el pilar de esta familia, nos das la oportunidad de saber de dónde venimos y te queremos mucho. Cambia, ¿no? Cambia un poquito, ¿no? Esta actividad les encantó. O sea, terminaron, bueno, contentísimos. Bueno, voy a las conclusiones que he ido. Las mujeres mayores han estado décadas atadas por su agresor sin poder identificarlo. La dedicación a la familia, los hijos y el convencionalismo social les hacía olvidarse de sí mismas. Vivían una existencia sin ilusión y sin identificar por qué enfermaban física y psíquicamente. La gran mayoría eran dependientes emocionales, económicas, jurídica y socialmente. Se sentían abandonadas, inútiles, incapaces e invisibles. Las mujeres mayores no tenían apoyos institucionales que las protegieran de la barbarie que sufrían. En la actualidad, muchas de ellas se han arrancado las cadenas para poder respirar libremente, pero siguen siendo una minoría. Los profesionales en el momento actual tienen una mirada amplificada hacia esas mujeres que con mayor experiencia vital quieren salir de su encierro y poder dotarlas de estrategias y medios para poder vivir de otra manera. Como profesionales debemos ser capaces de dar más allá de lo que se ve a nivel superficial, rascar para proteger y empoderar hacia la libertad personal. Esta foto he querido ponerla, además la vi en las redes, la había dibujado, no sé, una adolescente, y como veis arriba se ven unos padres acompañando a un niño y abajo se ve que es el niño ya mayor, el hijo, acompañando a sus padres y ancianos, ¿no? Entonces me parece que es muy representativo de lo que son los cuidados a lo largo de la vida, y me parece que hablando de maltrato y de cuidado y en un día de buen trato a personas mayores, creo que es una diapositiva o un dibujo que refleja muy bien lo que queremos conseguir en este grupo, ¿no? El trabajar por y por las personas mayores. Es verdad que las mujeres ya van saliendo poco a poco de todo este tipo de situaciones, pero todavía quedan muchas mujeres mayores que no identifican esto. Entonces, yo creo que es importante que como profesionales, digamos, ampliemos nuestra mirada para poder, entre comillas, poder protegerlas, y si podemos ayudarlas, pues ¿por qué no? Yo creo que es parte de nuestra profesionalidad y me parece que sería un tema a considerar. Muchísimas gracias por su escucha y gracias por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, Nieves. Ha sido una ponencia muy interesante, cruda, fuerte, ¿no? Sí. De ver, pero creo que a veces hace falta sacudir un poco, ¿no? Para que salgan esas cosas y se visibilicen. Esperemos que si alguien en algún momento está en esa situación, ¿no? O lo está viendo, pues a lo mejor se haya puesto esas gafas del maltrato
y las gafas pueda, moradas. Las gafas moradas y pueda abrir esa puerta. No voy a dejar tiempo para preguntas porque tenemos una ponencia más que es grabada. Te pido disculpas, os pido disculpas. No pasa nada. Entonces, nada, Pido pasamos... disculpas si me he ampliado mucho. Que ha sido muy interesante. Si os parece, puede ser una idea hacerlo al final para que quien quiera quedarse a hacer preguntas. Vale, ¿Sí? si queréis al final, bueno, pues hacemos las preguntas. Vale, estupendo. ¿Vale? Espérate que saque esto. No te- Gracias a todas y a todos. Mm.